sobre todo el contexto religioso que abarcaba la cultura y la historia del tiempo de Jesucristo. ¿Cómo era la tierra de Jesús? ¿Cómo era el tiempo de Jesús? Porque insistimos, ¿se acuerdan que ya la vez pasada sacábamos esta cita del Concilio Vaticano II que nos decía en la encíclica Dei Verbum, Palabra de Dios, el número 12, se indagará, ayúdenme a leer la letra roja por favor, se indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura. Hay que tener muy en cuenta los modos de pensar que se tenían entonces en el trato mutuo de los hombres. ¿Por qué? Porque conociendo el marco histórico en el que vivió Jesús, vamos a entender mejor su mensaje. Yo les aseguro que después de que nos vayamos a las 8, van a decir, ¿estos eran los saduceos? ¿Estos eran los fariseos? ¿Esto era el templo? Pero de una forma maravillada. Ya lo verán, ya lo verán. Y disculpen la historia, pero es importantísimo situarnos. Si no conocemos la tierra que pisamos, yo les voy a, ahora que se van ustedes de viaje, ya estoy publicitando, yo estudié Biblia en el seminario y con mucha emoción en la historia de Israel y ándale que a los 2 años de ordenado, por ahí salió la oportunidad que me llevaron, me llevaron a Tierra Santa y a Roma ya. Les soy honesto, con $50 contaba. Eso fue lo que yo tenía. Y según yo, había estudiado conciencia. ¿Cuál fue mi mayor sorpresa? Y casi me daba topes en la pared. Estando en Roma, y nos decían, tal fecha salimos a Tel Aviv. Y yo pensaba que era como ir de Guadalajara a Tijuana. Sí, así, honestamente. No dimensionaba ni distancia ni nada. Y ese es un gran error en la Sagrada Escritura. ¿Piensan que saber Biblia o entender Biblia es nada más abrir el libro sagrado? No, abre también la geografía, abre también la historia, abre también, por favor, la cultura, la antropología, por favor. Sí. Es bonito, es hermoso. Y vamos a partir en un territorio concreto. Estaba bien, tengo un apuntador de esos de rayo láser, pero lo tengo allá en México. A ver si me consigo uno para darle aquí. Esto es 3 continentes: Europa, Asia y África. ¿Sí? Son 3 continentes, teniendo en el centro el mar Mediterráneo. ¿Por qué me interesa esto? Los tiempos de Jesús, el imperio, en turno, porque pues saben, todas las teorías tienen sus turnos, era Roma. Y todo lo que ven verde era el imperio romano. ¿Saben dimensionar esto, muchachos? Nada más sorpréndanse. La actual Europa era casi totalmente el imperio romano. A no ser al norte de Europa, que ya es donde está ahorita Ucrania y esos países que están en revueltas, pero aún de la Unión Soviética, lo que es la parte más occidental es Europa. Inglaterra era imperio romano, perdón. El norte de Egipto, todo el norte de Egipto, esas grandes ciudades, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en el Via Crucis que dijeron que el Cireneo ayuda a Jesús a cargar la cruz, ¿de dónde iba el Cireneo? ¿De dónde? ¿Y dónde queda Cirene? En África.
¿Y ustedes pensaban que era el ranchito que estaba allá a la vuelta de Jerusalén? Es bonito sorprenderse de esto. Sí, sí, sí. Vean dónde está, por ejemplo. Mira, para ver, disculpen, mejor que el rayo láser. Y vean, yo creo que ahorita en avión hacen unas 6 o 8 horas. Y así por el estilo, es hermoso esto. Alejandría, la primera gran biblioteca del mundo. ¿Sí? Y pensamos que África es el continente de los retrasados culturalmente. ¿No? San Agustín, a propósito del Papa Agustín, era de aquí de África. ¿Sí? Pues en esos tiempos en que Jesucristo se encarnó, estaban como emperadores. Ahorita, ¿por qué pongo 2? Ahorita van a ver la razón. Ahí abajo lo dice en letras azules. ¿Quiénes estaban? Augusto, el César Augusto, del 29 antes de Cristo al 14. Y César Tiberio, del 14, que son los 2 emperadores de cuando Cristo vivió. ¿Sí? Ellos estaban. Vean, vean. ¿Sí vieron el circulito? A mí se me hace que no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y nos vamos a ocupar nada más de esa pequeña región. De todo el Imperio Romano, nos vamos a ir nada más a esa pequeña región y a esa pequeña ciudad. Palestina está bajo dominación romana desde el año 63. Hay que situar este contexto histórico muy importante. Palestina no es solamente lo que hoy en día está en conflicto con Israel, era toda la región. ¿Sí? Abraham llegó a Palestina. ¿Sí? A toda la región. Desde el 63 antes de Cristo. Era Pompeyo, el César en ese tiempo. Diplomáticamente, Roma permitía que sobreviva la autoridad local. Atención con este dato. No es gratis. Donde quiera que llegaba el Imperio Romano, ellos establecían sus propias autoridades. Mas, sin embargo, ahí en Palestina fue una excepción. En Palestina permitieron que las autoridades prevalecieran porque eran autoridades religiosas que controlaban también la vida civil. Y cuando Roma llegaba a cualquier lugar, imponían también a sus dioses. ¿Sí? Imponían sus sistemas también de economía, y aquí en Israel permitieron que subsistiera la autoridad civil. Es decir, dejó sobrevivir el culto del templo, y esto lo digo como adelanto del que lo vamos a profundizar ahorita. La autoridad del sumo sacerdote y el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? No se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Y exime a los judíos del servicio militar y del culto al emperador. Estos rasgos son sumamente importantes. En todo el Imperio Romano, ¿quién era Dios? El César. ¿Se acuerdan las falsas acusaciones cuando Jesucristo lo condena? Sacaron al César. Es que nosotros no tenemos más rey que el César. Bola de lambiscones. Sí. Ahí sí se acomodaron, facilito. Pero es curioso, las grandes estatuas que hay en todo el Imperio Romano, para los Césares, porque no era por sangre, no era como ¿cómo se llama? La dinastía sanguínea, el hijo del rey va a ser el rey, ¿no? Ahí era el que se destacaba más en las batallas, en las luchas. O sea, llegaba a ser César el más. ¿Sí? Y pues el más poderoso. Y entonces, como cambiaban de Césares y no eran de la familia, ¿saben lo que hacían en las esculturas? En las estatuas decimos nosotros que eran monumentales. Nada más cambiaban la cabeza y todo el cuerpo seguía lo mismo. Ahora que vayan por allá, se van a acordar. ¿Sí? ¿Por qué muchas esculturas no tienen cabeza?
Esa es la razón histórica, porque nada más le ponían la cabeza del nuevo. ¿Sí? Era un Photoshop de aquel tiempo. Era un Photoshop de aquel tiempo. Pero esto es importante en la cultura bíblica. Forma Palestina un estado teocrático semi-independiente, pero con ocupación militar, pero eso sí, pesadas cargas tributarias. Y agárrense porque viene lo bueno. ¿Se acuerdan que cuando fue el juicio de Jesús, lo saco a referencia, aunque no debería todavía, que decimos, lo traían de Herodes así dice nuestro dicho, ¿verdad? Era cuestión de gobernantes. Había en ese tiempo, las líneas naranjas, era la división. Herodes el Grande era rey, por decirlo rey, porque el emperador era el César. No se usaba la palabra rey, pero ellos se hacían llamar reyes. Era emperador de la parte de Galilea. ¿Le suena esa palabra? Galilea, Samaria o Samaria, Judea e Idumea. Yo creo que ahí lo van ya ustedes ubicando. Allí era rey este señor, que está muy al norte de Jerusalén. Jesucristo, ¿dónde nació? ¿En cuál región? En Galilea, el Galileo, así les decía. Entonces su rey natural, ¿quién era? Herodes Antipas, que era otro Herodes de la misma familia, pero era rey nada más de Galilea del año 4, que murió el Grande, ¿sí? 4 antes de Cristo. ¿Se acuerdan el que mandó matar a los niños? Era de arriba. Y su hijo era Antipas, del 4 al 39. Arquelao era tetrarca es 4, ¿sí? O sea, una de las 4 regiones. De Judea, abajo donde está Jerusalén, por eso nosotros decimos judíos, ¿sí? Judea, Idumea y Samaria, los famosos samaritanos, que Samaria y Judea eran un solo país hasta el rey David, Salomón, era Israel. Luego lo vamos a ver en más detalle, cómo se dividieron los samaritanos. Y Pilato, otro gran personaje de ese tiempo, era el gobernador romano de Judea, que pertenecía a Siria, la actual Siria. Fíjense, la cuna de la civilización oriental. De allí era Pilato. Era un gran político, No era el tipo timorato que nos hacen presentar a veces en algunas películas o representaciones de Via Crucis. No, era un acomodaticio, era todo un político, ese Pilato. Y Caifás, otro gran personaje de ese tiempo, era el sumo sacerdote del año 18, o sea, cuando Jesucristo era joven, hasta que Jesucristo murió, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta, aquí viene la pregunta que a muchos nos va a inquietar. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué año estamos? A ver, respóndanme, no se queden callados. ¿En qué año estamos? 2025 ¿de qué? O sea, del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿Cristo cuándo nació? El año 0. ¿O no? Es que ustedes ya están viendo el letrero de abajo. Por eso ya no me quieren responder. Y resulta que Jesús nació entre el 5 y el 6. O sea que ahorita estaríamos en el 2020. Si no se asusten. Esto tiene su explicación y parece. No es cuestión de que van a perder la fe. ¿Dónde está el error? Porque Cristo... estamos en el 2025. O sea, Cristo nació en el año 0. Pero resulta que no nació en el año 0 según los números que tenemos. Nació entre el año, tampoco con certeza científica, 5 a 6. O sea que ahorita estaríamos realmente en el 2020 o el 2019.
Por eso los que andaban ahí, ay, cómo me da risa esos fanáticos que el mundo se iba a acabar en el 2000. No, yo casi me acostaba y me rascaba la panza de risa. Y de estos, y que Nostradamus dijo que en este año, ahí está otra falsedad. Yo por eso, bien cómo disfruto todas estas afirmaciones. Oh, sí, feliz de la vida que estoy. ¿Dónde estuvo el error? Aquí vamos. Había un monje que actualmente sería de la iglesia ortodoxa, todavía no había división, ¿sí? Que se llamaba Dionisio el Exiguo, así le decían, Dionisio el Exiguo. A este monje, en latín se dice Dionisio, ¿sí? Que vivió en el año 460 al 525, 50. Ayúdenme a leer para que yo no se lo... Es más, lo van a aprender más si ustedes lo leen, ¿sí? Fue un monje erudito y matemático de origen bizantino, conocido sobre todo por ser el creador del cálculo del Anno Domini, está en latín, año del Señor. Seguimos. Para calcular la fecha de la Pascua, en sustitución del anterior era Diocleciano, era un emperador romano, y la forma de contar el tiempo hasta el emperador Diocleciano era según el imperio romano, no era según el nacimiento de Cristo. Cada región llevaba su propia contabilidad. Por ejemplo, el calendario chino, que muchos se enganchan y no saben ni cuál es el origen, pero cada región tiene su propio, el calendario azteca, el calendario maya, cada región. Es más, Inglaterra hasta apenas hace 120 años adoptó el calendario este. Seguían ellos su propio calendario, ¿sí? Bueno, seguimos después de Diocleciano, ¿sí? Medida utilizada en el calendario juliano. Juliano es otro emperador. Y en el calendario gregoriano, San Gregorio Magno, Papa, que lo sucedió y perfeccionó. O sea, ideó, vamos, un nuevo sistema de numeración de los años para reemplazar los años dioclecianos que se usaban en las viejas tablas de Pascua, porque no quería continuar la memoria de un dictador que había perseguido a los cristianos. El problema es que Dionisio se equivocó en unos 4 a 7 años al datar el reinado de Herodes I el Grande, por lo que dedujo que Jesús había nacido en el año 753 ad urbia condita, o sea, desde la fundación de Roma, cuando debió suceder hacia el año 746. A ver, me explico con palabras nuestras. El error estuvo en ubicar él al rey Herodes. Ahí estuvo todo el error. Recuerden que el calendario judío se basa en la luna y nuestro calendario se basa en el sol, en Júpiter. Ahí no se los digo nomás para que me respondan y me digan, no, padre. ¿En qué se basa nuestro calendario? En la luna. No, en el sol. Ese era el judío. En el sol. En el sol. En el movimiento planetario alrededor del sol. ¿Sí? Disculpen, miren, yo ya les dije por los que hoy vinieron por primera vez, cuando yo hago preguntas no es para tantearlos, es para provocar, ¿sí?, la duda sí, no es para tantearlos, no es juego de parte mía, ¿sí? No hago como dinámica. Perdón, si alguien piensa que es una falta de respeto, no. Y siempre adaptar el calendario de un planeta, y aquí en este caso de un satélite natural de la Tierra, allá un sistema planetario, pues lo va a checar. La principal fiesta del creyente, ¿cuál es? Desde que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cuál es la principal fiesta de nuestra fe? La Pascua.
Era principal. Ni siquiera la Navidad, ni el Año Nuevo, ni el Día de las Madres. Nuestra principal fiesta es la Pascua, que en el calendario judío era el 14 de Nisan, o sea, del primer mes. ¿Sí? Y adaptar todo esto era una maravilla. Estamos hablando de hace 1600 años. Si hoy en día no damos con bola qué calendario tenemos, imagínense hace 1600 años cuando no había ni inteligencia artificial, ni calculadoras, ni... La gente siempre ha sido muy lista. El error de muchos de nuestros tiempos, pensamos que porque nosotros tenemos un teléfono que movemos con el dedito, pero a veces somos los más ignorantes, disculpen, porque ya no nos esforzamos. Así es. Queremos respuestas hechas. Y la gente fue siempre, ahí está el ejemplo, y tantos ejemplos más. ¿Para qué le haya sacado estos cálculos? Miren, disculpen que esto sea hasta irónico. Pregúntale a un niño la tabla del 2, que es la más fácil. A eso me repito. No, mija, tú no, tú sí no lo sabes. Este monje hizo la gran maravilla y sus números no estaban mal. Lo único es que ubicó un personaje unos años moviditos para después. Y no muchos, 6. Es que antes, yo le insisto, contaban desde el año de la fundación de Roma. ¿Cuándo se fundó Roma? ¿Han oído hablar de Rómulo y Remo? Se me hace que vamos a estudiar más historia, muchachos, porque si no, no vamos a poder estudiar Biblia. Desde ahí contaban. Como nosotros ahora contamos desde que nació Cristo, ellos contaban desde que se fundó Roma. Es más fácil de entender así, ¿verdad? Sí. Pues les veo la cara de cuadro. Muchachos, vamos dando un paso adelante. Para cuando luego les lleguen a su casa los hermanitos del paraguas, que la Navidad no es la de esa fecha de Navidad, dígale, no, ni siquiera el año que nació Cristo. Y se los van a dejar así. Pero la razón ustedes ya la saben. Porque sí nació, Lo que pasa es que se pasó mal la fecha. Y por un hombre de iglesia, por cierto, ¿sí? Seguimos. Que aquí viene emocionante esto. Esto eran los años. Un tema muy frecuente, los que voy a tocar ahorita, es lo que más se toca en los evangelios. Por eso vamos a saber más sobre ello. Aquí tenemos una señora preparadora de impuestos que en ese tiempo yo creo hubieras fracasado. Era cruel. Se los adelanto ya como calificativo. ¿Me ayudan a leer, por favor, las letras rojas? Todos pagaban fuertes impuestos a Roma, alrededor del 25% de toda producción o negocio. Si ahorita le andamos sacando a pagar los impuestos de lo que ganamos, ¿estamos partiendo de lo que ganamos o no? ¿Sí? Y en aquel tiempo era de lo que se producía, no de los que les quedaba de ganancia. Y en aquellos desiertos, ¿qué tanto producían? Pues en lo poco que producían todavía Roma, una cuarta parte. Venga, nuestro reino. ¿Por qué creen que Roma llegó a ser Roma? Aquí vamos a encontrar muchas razones hermosas que van a decir, ay, qué bonito es esclarecer esto. ¿Sí? Seguimos con lo de los impuestos. No solamente era el 25%, ven abajo qué dice. Además, pagaban otro 10% al templo de Jerusalén, sede del gobierno. Vayan sumando. Aquí el promedio es un 12% más bien sobre ganancias, ¿verdad? 12%.
sobre ganancias. Aquí ya llevamos el 35%. Bueno, es que eso te escuché a ti. Eso lo aprendí. Y no, todavía no seguimos. ¿Qué dice ahí? Los cobradores de impuestos, odiados por el pueblo, eran acompañados por soldados. Lógico, pues si no querías pagar. ¿Por qué creen que la figura de Mateo, sí, es tan preponderante en el Evangelio? ¿De dónde lo llamó Jesús? Jesús te ayuda. De su mesita de cobrador de impuestos. Pero eran odiados. De hecho, la gente de Israel decía los publicanos, porque hacían el trabajo público al servicio del Imperio Romano. Pero hay más. Solían, ¿de dónde vivían? Solían cobrar de más. ¿Verdad que es terrible? No, y espérense. En Israel, yo creo que lo mismo sucedería, no es que ahorita ya todos tenemos aquí agua en nuestras casas, pero en el desierto, tener agua es un tesoro. Y que te aventaran el agua a los pies era la mayor de las ignominias. Era lo peor. ¡Hey! Una institución maravillosa. Cuando hablamos del templo de Jerusalén, yo creo que la primera idea que se nos viene era el lugar de culto, ¿no? Sorpréndanse, el templo de Jerusalén es mucho más. Es mucho más. Y vamos a entender más a Jesucristo. ¿Qué era el templo de Jerusalén? En primer lugar, ¿qué era? No escucho, estoy bien sordo. ¿Cuántos templos había en Israel? Solo uno. Solo uno. Y era de Jerusalén. En las sinagogas eran como las capillitas de rancho. Ni tan capillitas ni tan rancho. Pero era para que entiendan la comparación. Templo solo y el de Jerusalén era todo el centro religioso y de culto. Por eso todo creyente estaba obligado a ir por lo menos una vez en su vida. Y los que vivían allí en el mismo país, cada año para la Pascua iban, porque solamente había como centro religioso y de culto. Pero no solamente era eso, ¿qué más era? El Sanedrín, yo les preguntaba, que ahorita lo vamos a ver a más detalle, que qué era eso de Sanedrín. Era como aquí en Estados Unidos la Cámara de Representantes y Senadores, para que me entiendan. Eso era el Sanedrín, ¿sí? En muchos países nuestros les dicen diputados, ¿verdad? En lugar de representantes, ¿sí? Ya llevamos dos, pero hay más. Era también sede del Poder Judicial. Todos los juicios y condenas, inclusive la pena de muerte, ¿dónde se decidía? En el templo. Jesús no fue condenado a muerte. Por eso el juicio de Jesús fue toda una serie de falsedades. Lo vamos a ir entendiendo más. No fue en el templo el juicio de Jesús. Fue en la casa de Pilatos, el gobernador. Sigamos. Estamos viendo lo que era el templo de Jerusalén, ya llevamos 3. El cuarto era sede, o sea, todos los poderes estaban concentrados en un solo edificio, no en una sola persona, en un solo. Vayan magnificando lo que era el templo. Ese es el fin, ¿sí? ¿Qué más era? El banco central. Van a decir, válgame Dios, ¿alguna otra cualidad del templo? Era el que guardaba, acuñaba y cambiaba las monedas.
Por eso van a entender aquel pasaje de Jesucristo de los cambistas. Dentro del templo no podía circular moneda extranjera. Tenía que ser nada más la moneda de... Si acá en nuestros países, a ver, anda a la tienda a pagar pesos mexicanos o pesos chilenos, ¿te los van a aceptar? Hasta se van a reír de ti y de mí. Es lo mismo en todos los tiempos, en todos los lugares. Solamente podría circular la moneda acuñada allí. Pero eso no es todo. Una característica más. Era el mercado. Mercadeo y matadero de todos los sacrificios ofrecidos a Dios. Recuerden, los corderos y los novillos tenían que ser comprados ahí dentro del templo. Y ahí no había piratería. ¿O cómo se llama cuando meten productos de contrabando? Ya dije la palabra, sí, ya lo dije. ¿Alguna característica más del templo? Pues fíjense que sí. Era cuartel de la policía regional. ¿Cuántas llevamos? 2, 4, 6, 7. Y todavía hay más, como dijo Raúl Velasco. Es que eso era el templo. Y nosotros estamos imaginando el templo. No sé, hasta el día de hoy quizás muchos pensamos el templo y el templo. Y se acabó, ¿no nos decía? Más. A un costado estaba el cuartel general del ejército romano, es decir, donde estaba un tal Poncio Pilatos. Eso era el templo. ¿Ustedes lo sabían que esto era el templo de Jerusalén? No. Maravilloso, ¿verdad? Saberlo. Pero todo, para entender la religión en tiempos de Jesús, hay que entender primero el templo. El templo. Y tú venías a la Biblia para aprender qué capítulo y versículo. Espérate. Todavía te vamos a sorprender más. Vamos a los grupos dominantes. Esto me interesa mucho. No todos eran lo mismo. Quizás el grupo que más he escuchado eran los... ¿Quiénes eran los fariseos? Léanlo por favor en voz alta. Generalmente artesanos, austeros y piadosos, obsesionados con la pureza ritual, fanáticos, cumplidores de la ley, tolerantes con el poder romano. Eran el eje de la democracia. En todas las culturas, en todos los tiempos y en todas las economías de todo el mundo, ¿cuál es la clase fundamental? Y no estoy dando clases de economía, la clase media. Si no hay clase media, no hay economía. Por eso ha sido el fracaso de los países marxistas y capitalistas. Acaba con la clase media y acabas. Y en Israel la clase media era los fariseos. Por eso tenían tanta influencia. Y por eso ellos estaban muy del codo con el imperio romano. Se sostenían ambos. ¿Sí? Ahorita no hemos calificado, por favor, no sé si ya lo notaron, que buenos o malos. No, esto eran ellos. Personas, y dicho aparte, una gran característica de las clases medias es la gente más emprendedora. La gente que ha sido esclavizada siempre ha sido la gente pobre. Siempre. Y es lo que habló el Papa, por cierto, ayer en su presentación. ¿Sí? Que hay que desterrar eso, esa esclavitud. Pero los que han sido los generadores de todo ha sido la clase media, la gente emprendedora. Otro grupo, no eran lo mismo que los fariseos. Los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Ayúdenme a leer, por favor. Aristócratas, opuestos a los fariseos,
negaban la resurrección. ¡Ey! Atención, solo aceptaban el Pentateuco, formaban el partido de los terratenientes, colaboraban con los... Era la gente del poder, del dinero, eran los ricos. Ahí iba a decir socios de un presidente de un país, pero no me atrevo, aquí no debo hablar de eso. ¿Ustedes creen que iban a creer en la resurrección si su mundo estaba aquí en lo terrenal? Sigamos porque hay más. Los sacerdotes de Jerusalén. No me confundan a mí con ellos, por favor. Aunque sean sacerdotes, ha habido sacerdotes en todas las religiones, ¿sí? ¿Quiénes eran? Les veo una cara de aburridos. ¿Quiénes eran los sacerdotes de Jerusalén? Ayúdenme pues. Constituían una aristocracia cerrada en sí misma, enormemente enriquecida. Aquí estamos hablando de mucha, vamos a hablar, corrupción. Si se han fijado los tres grupos, que eran los que dominaban el pueblo, todos aliados con él, qué casualidad. Es que esos eran los del poder, vámonos llamando, suena, pero eran los del poder. Triste. El Sanedrín, ¿cómo estaba compuesto el Sanedrín? Era un congreso formado por... ¿Quién elegía al Sanedrín? ¿Quién lo elegía? Sí. Los dos grupos dominantes, ya sean los fariseos o los saduceos, lanzaban a sus gallos, como en todo lugar. Ahora te toca a ti, tú vas a hacer el Sanedrín. Y ser el Sanedrín, sobre todo, era el Congreso, ¿sí? El cargo de sumo sacerdote, esto tendría que ser muy de religión, y miren lo que sucedía. Léanlo por favor. El cargo de sumo sacerdote era Caifás, ¿se acuerdan? Mejor sin comentarios, si no, no avanzamos. Había otros grupos, los esenios, que eran monjes muy austeros, separados de la impiedad del mundo y del templo, cumplidores fanáticos de la ley. A este grupo de esenios se le ha identificado mucho a Juan el Bautista, ¿sí? Que vivía con ellos en el desierto. Mis respetos por el tipo de vida que llevaban, ¿sí? Pero estaban muy fanatizados también. Y ya saben que todos los extremos son peligrosos. Todos los extremos. Había otro grupo muy importante, los celotas, que eran como los revolucionarios, ¿sí? De su tiempo. Nacionalistas radicales, mezclados entre la gente. Enemigos violentos de los romanos. Esperaban un Mesías guerrero. Entre los apóstoles de Jesús había sacerdotes, por eso querían proclamarlo a Jesús. Ahora van a entender el por qué querían que Jesús fuera rey, porque ellos esperaban un Mesías guerrero que le diera su torre a los romanos. Eran como los revolucionarios, los guerrilleros, ¿sí? Simón, el tocayo de San Pedro, era de ese grupo de los celotas y algunos más. Había otros, los campesinos, como siempre, muy pobres, y abrumados por los impuestos, ya los vimos, para no repetir. Había otro grupo, ¿cómo dice la letra roja? A ver, quiero escucharlos. No, mendigos, no, mendigos. ¿Dónde le dieron el acento? Por eso quería que leyeran. Es muy diferente a ser mendigo a ser mendigo.
Por eso quería que leyeran. Disculpen, eso sí fue adrede. Eso sí fue adrede. Los mendigos, ¿sí? Muchos eran campesinos que por los impuestos habían perdido su tierra. Aquí vamos a entrar ahorita en una consideración muy importante. Ay, pues ya casi se acaba y quiero terminar, porque esto es muy importante. A otro grupo, los impuros, leprosos y todo enfermo contagioso o con sangre. Esto es cruel. Vean ¿se han fijado todos los estratos, todos los grupos que había? Y quizás para muchos considerar la Biblia nos suena lo mismo mendigo que mendigo, fíjense. Hasta la parábola del rico y del pobre vamos allá a saber diferenciarla. ¿Por qué? Por lo que viene ahorita. Los impuros era otro. Era cruel esto. Era terrible. Y los extranjeros. ¿Piensan que Arizona es racista? No, siempre ha existido. Es el pueblo de Israel. ¿Sí? Al templo, a los extranjeros, nada más se les permitía entrar al primer patio de 7 que tenían. No podían entrar más. Si no llegaba la migra y los echaba para afuera. De verdad, no estoy jugando. Es en verdad. Es en verdad. ¡Ey! Perdón, y hay otro más. Y lo quise tratar aparte. Y no era el de yo confieso. Ante Dios todo. No, espérense. Ellos tenían su propia clasificación de pecado. ¿Qué dice ahí? Eran personas generalmente pobres que tenían en común el estigma de haber transgredido alguna de las normas de pureza. ¿Cuántas normas de pureza tenía? 600 mandamientos, entre prohibiciones y mandatos. Solo los instruidos podían llegar a conocerlas. El pueblo común ni siquiera llegaba a conocerlas todas. ¿Por qué? Porque en primer lugar ni sabían leer, ni las conocían. Y ciertos trabajos también les impedían a los pobres ser puros. Esto es cruel. Y saber que en nuestra iglesia, aquí en nuestras parroquias, estos grupos están muy fuertes. Yo quiero que lo leamos esto, pero así por favor, con conciencia, aunque esté chiquita la letra. En la práctica no había solución para el pecador. Teóricamente, las prostitutas podían purificarse mediante un complicado proceso de arrepentimiento, purificación ritual y expiación. Pero esto costaba dinero. Y sus mal adquiridas ganancias no podían emplearse para este fin. ¿Por qué? Su dinero era sucio e impuro. Con respecto al recaudador de impuestos, se suponía que debía abandonar su profesión y restituir todo lo que había defraudado, más una quinta parte. Los ignorantes debían someterse a un largo proceso de formación antes de que pudiera estarse seguro de que ya estaban limpios. Ser pecador era, por consiguiente, cuestión de fatalidad. Uno había sido predestinado a ser inferior por el destino o por la voluntad de Dios. En este sentido, los pecadores eran cautivos y prisioneros. Esto nos va a dar mucha luz para entender a Jesucristo. Cuando decimos que vino a rescatar a los pecadores, no nomás estamos diciendo del chicle que me robé en la tienda. No, hay que entender este concepto. Es terrible ser pecador en el pueblo de Israel. Es terrible. No había salvación para ellos. Era prácticamente... Yo creo que ahora nos
va a emocionar más encontrar, por ejemplo, a esta mujer que iban a apedrear, ¿se acuerdan? Vamos a entenderla mejor. A la Magdalena la vamos a entender mejor. Y muchas cosas más. Por esto es importante tus fundamentos. Luego les va a llegar así, les va a llegar a cada persona, no se preocupen. Eran excluidos de la vida social, los pecadores, sí, a punto de no poder asistir a la sinagoga. Para muchos pecadores era imposible escapar a su condición, pues si bien podían purificarse mediante el arrepentimiento y sacrificio de expiación, ello significaba un desembolso de dinero, ese maldito dinero, que casi nunca tenían, y si lo tenían era impuro, y no lo podían utilizar, estaban condenados, sin remedio. Es una síntesis de ese largote que leímos. Era cruel. ¿Y quiénes eran los pecadores? Vean, esto sí está que rompe el alma. ¿Quiénes eran los pecadores? Los enfermos crónicos, muy despreciados, pues eran mirados como malditos en Dios. Todavía existe esa mentalidad. Yo no sé si aquí está alguno, pero yo he escuchado que dicen, es que Dios me castigó con esta enfermedad. Pero eso no es verdad. Esa es una mentalidad muy de retrógrada, ni siquiera Jesucristo la acepta. Por favor, sí. ¿Cómo que va a ser maldito de Dios un enfermo? Puesto que era Dios quien castigaba sus pecados. Las curaciones eran miradas como contrarias a la voluntad divina. ¿Se acuerdan de los leprosos que Jesucristo les dijo, vayan a presentarse? Ahora lo van a entender por qué. Porque toda curación tenía que ser certificada por los jefes de la religión. ¿Y cómo le iban a certificar si no la habían pagado? Esto es terrible, es terrible. Yo quiero acabar y casi. Había oficios despreciados. Esta parte a mí me emociona sobremanera, porque ahí está Dios. Había oficios despreciados, que en ese tiempo, despreciado lo dice todo. ¿Cuáles eran? Eran despreciados los que no podían practicar el descanso sabático. ¡Hey, atención! Ni las normas de pureza local. En mi tierra es una cuenca lechera también, y hay las vacas tienes que ordeñarlas, no importa si es domingo, es año nuevo o es viernes santo, y porque vas a ordeñar la vaca ya eres pecador. Habráse visto. ¿Quiénes eran esos oficios? Ciegos, minusválidos, paralíticos, epilépticos, sordomudos. Pues claro, ¿cómo iban a ir a la sinagoga? Una gente con razón dice, ay, qué aberraciones son estas. Mas sin embargo, por algo salen tanto en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Eran especialmente despreciados los pastores, los cumplidores de pieles, las prostitutas y todo vicio sucio. Sucio en el sentido de higiene. Una de las características del pueblo de Israel es su salubridad. Es la única raza pura en el mundo. Y su salubridad es así de extremista. Y un pastor, por ejemplo, que duerme con sus ovejas, ¿en dónde duerme? ¿En el estiércol? ¿Ustedes nunca han apestado a caca de vaca? Entonces son del pueblo judío. Yo tengo un tío que le gusta mucho la charrería, casi a todos, pero uno especialmente. Y le digo que él no duerme a gusto, si no apesta a caballo. Sí, pero para ellos
Un pastor. ¿Y a quiénes fueron a los primeros que se les reveló el misterio de Dios hecho hombre? A los Esto pastores. es maravilloso. Por eso yo me emociono a Jesucristo. Sí, los mismos los curtidores de pieles, porque pues, nadie es de León, Guanajuato, ni se imaginan, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, todavía hace poco, la industria del calzado en Guadalajara también es industria del calzado muy fuerte. Cuando pasaban aquellas camionetas de 3 toneladas cargadas de pieles, apenas curtiéndose, a cuadras apestaba. Ya han cambiado las técnicas, ahora han sido muy diferentes, pero cuando tú llegabas a León, desde antes, kilómetros antes, ahora aquí dirían millas, sabías que ibas llegando por lo pestoso. Y por eso eran considerados, y luego lo quiero platicar porque ya es hora. Sí, por eso eran oficios despreciados. Las mujeres, ay, me voy a pasar 2-3 minutos, pero esto es necesario. No más. Las mujeres no eran estimadas en nada. No podían elegir con quién casarse. No podían tener bienes. No debían hablar con nadie en la calle. No podían estudiar. No entraban en la sinagoga. Sus rezos no servían para nada. Los maridos se podían divorciar de ellas por cualquier motivo. Eso no es todo, espérense. Los niños, esto es cruel y todavía hoy en día se practica. Los niños no eran nada, pues no conocían la ley. Esa era la razón. No era porque no valieran, porque no podían conocer la ley. Esa era la razón. Sí, podían ser maltratados y aún vendidos. No se imaginan el comercio infantil en el pueblo de Israel. Se sorprenden, yo pensaba que ya lo sabían. Ay, eso es Biblia, señores. Solo tenían derecho cuando cumplían los 12 años y medio. Había un rito de aceptación muy bonito, por cierto, cuando les dan la Torá, para que ya puedan ser conocedores. Por eso ahora vamos a entender por qué Jesucristo, aun cuando no tenía 12 años, estaba en medio de los doctores enseñándoles, cuando él todavía ni siquiera tenía las capacidades de la ley. Va a haber muchas cosas que se nos van a esclarecer. Guardar el sábado. Yo ya casi quisiera parar, pero porque no quiero durar más de una hora y ya me está pulsando la conciencia que ya me pasé. En el sábado no se podía realizar ningún trabajo, ni se podía cocinar, ni arrancar espigas. Hasta contaban los pasos que daban. Todavía hoy en día, cuando me tocó ir allá a Israel, que me llevaron, recuerdo que los sábados era terrible. Si eran edificios, hoteles, por ejemplo, de 15 pisos, que ya es alto, el sábado el elevador se va deteniendo en cada piso. Como si fuera una travesura. ¿Por qué? Porque tú puedes romper el sábado si le aprietas al botón. Prepárense. Hubo un gran secretario de Estado aquí en Estados Unidos que se llamaba Rockefeller, que todavía hasta la plaza Rockefeller en Nueva York era judío. Les construyó una sinagoga. Pues era el más rico del mundo. En los tiempos de Nixon, Kennedy, todos esos presidentes, era el más rico del mundo. Y construyó una gran sinagoga en la ciudad de Jerusalén, una chulada, de su tiempo, una maravilla, pero hubo un pequeño problema, que estaba allá fuera de la ciudad antigua de Jerusalén, a 600 metros, y no podían ir. Porque daba 600 pasos para llegar a la sinagoga. Así es que estaba sola. A esas. Ojalá les toque conocer esa sinagoga de Rockefeller. Porque era una ofensa a Dios. De las purezas legales, ni siquiera lejos. ¿Sí? Ya habíamos dicho que era difícil. Yo creo que mejor me voy a parar. Porque si es importante lo que sigue, ya me pasé 6 minutos.
Y aunque ya sea muy poco, pero sirve que podemos recapitular la vez que viene, sí, un poquito, que lo llevo muy a prisa. El próximo viernes, aprovecho, va a ser en el templo. ¿Sí? Va a ser en el templo porque aquí lo tienen ocupado. De hecho, cuando yo pedí que no me concedían ningún día para tener un inicio de Biblia, era eso, que ya lo tienen comprometido con pachacas y pachangones. ¿Sí? Y nos vamos a ir al templo, allá va a ser. Sirve que allá hacemos para que traigan su Sagrada Escritura, ¿sí? La entronización y la bendición de la Sagrada Biblia. Ay, disculpen, me quise apresurar para terminar, pero lo estoy tratando muy rápido y vale la pena dedicarse un poquito. Pónganse en pie, por favor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca te dejes. Y ya que nos proteges tanto como Herrera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les dé buena noche. Gracias.